Hola a todos. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticiero 9 Federal. Marco, buen día, ¿cómo Hola estás? Guille, ¿cómo estás? Rápidamente vamos a la conferencia de prensa del gobernador Jorge Milton Capitanich para las nuevas medidas de la provincia del Chaco. De generar las condiciones para un trabajo conjunto sin ningún tipo de tendencias partidarias o sectoriales, sino bregando por el bien común. En primer lugar, lo que queremos ratificar es que el Poder Ejecutivo Provincial ha dictado el instrumento que es el decreto 857 del año 2021. Este decreto que acabo de suscribir adhiere en general al decreto 241 del año 2021, suscrito por el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, en Acuerdo General de Ministros. En este contexto, lo que establece el decreto, y en general tenemos plena coincidencia, es respecto a su artículo primero. El artículo primero lo que induce es al teletrabajo y a la minimización de la presencialidad, salvo áreas críticas o de carácter esencial. Por lo tanto, lo que se promueve en los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, es a minimizar, reducir o eliminar la presencialidad durante las próximas 2 semanas, atento a sustitución o reemplazo por teletrabajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir al máximo la circulación. En segundo lugar, nosotros coincidimos con el decreto emitido por el presidente de la República en Acuerdo General de Ministros respecto a que no se encuentran permitidos eventos públicos y o privados en espacios cerrados bajo cualquier modalidad o motivo. Y a su vez, los eventos en espacios abiertos se encuentran permitidos con un máximo de asistentes que no superen las 20 personas. En eso existe coincidencia. Luego tenemos adaptaciones respecto a las características del decreto nacional en nuestra provincia, en virtud de las particularidades que cada provincia argentina tiene y en virtud del ejercicio autónomo que corresponde. Nosotros, en virtud del artículo 128 de la Constitución Nacional, somos delegados del Gobierno Federal y obviamente tenemos las autonomías provinciales correspondientes para adecuar la normativa conforme a usos y costumbres y modus vivendi de nuestra comunidad. En virtud de ello, el comercio en general está habilitado para nosotros de 8 a 21 horas. En segundo lugar, casinos, cines, centros comerciales, hasta un máximo de superficie del 50%. Gastronomía, bares y restaurantes, de 8 a 24 horas, pero con la limitación de la alarma sanitaria. Nosotros vamos a instituir la alarma sanitaria a las 22 horas. Y dentro de la alarma sanitaria 22 horas implica restricción de circulación. Y esa restricción de circulación será controlada con las fuerzas de seguridad provincial y las fuerzas de seguridad nacional en coordinación. Y obviamente también con los distintos municipios a través de las inspecciones municipales y de la policía comunitaria. Lo que pretendemos es limitar la circulación nocturna, principalmente de 22 horas a 6 de la mañana. En el caso de bares y restaurantes, se permite hasta las 24 horas, con permiso de tu gobierno digital. Eso significa que después de ese horario pueden permanecer en bares y restaurantes y en virtud de ello también la modalidad de comercialización de takeaway y el sistema delivery. Eso es lo que nos parece muy razonable para limitar al máximo la circulación de personas. Lo mismo que el transporte público de pasajeros, que se limita de 6 a 21 horas, con el objeto también de inducir a la restricción de movilidad. Respecto a gimnasios, actividades físicas y deportivas, aforo de hasta el 50% de la superficie. Y en ese contexto, lo que propiciamos es la distribución horaria por parte de las personas que pueden efectuar actividad física. Ejemplo,
un empleado público, legislativo o judicial ahora puede reprogramar con el gimnasio el horario que distribuya mejor su aforo y su superficie, de manera que implica menor circulación relativa y una distribución adecuada en la franja horaria. A su vez, lo mismo con respecto a iglesias, cultos y celebraciones religiosas, también habilitados con un máximo de asistentes equivalente al 50%. Y, obviamente, todo lo atinente al permiso de circulación por tu gobierno digital. Respecto al tema turismo, no se encuentra permitido el desarrollo de viajes y o tours de egresados o contingentes que impliquen mayores de 60 años o integrantes de grupos de riesgo. Y, por supuesto, el tema clave es el tema de las clases presenciales o no. En virtud del artículo 2 del decreto 241, que modifica el 10 del decreto 235, establece claramente que las provincias argentinas, en virtud de lo resuelto por el Consejo Federal de Educación, mantengan parámetros y modalidades que se adapten a las particularidades y circunstancias de cada una de las provincias. Nosotros, en la provincia del Chaco, hemos tenido 641 contagios entre alumnos y docentes, equivalente al 0,7% de la población presente en clases presenciales. Y a su vez hicimos un cálculo de la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Eso equivale a decir que cuando la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes en un término de 14 días es superior a 150, efectivamente es necesario tomar medidas de restricción. Hoy nosotros tenemos 23 localidades que efectivamente superan esta tasa de incidencia de 150 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Paso a enumerar. Colonia Popular, General Capdevila, Napenay, Campo Largo, Colonias Unidas, Basail, La Tigra, Presidencia Roque Sáenz, Presidencia de la Plaza, Villa Ángela, Barranqueras, Sáenz Peña, Colonia Benítez, perdón, dije Sáenz Peña, Colonia Benítez, La Leonesa, Resistencia, Los Frentones, Pampa Almirón, La Clotilde, Fontana, San Bernardo, Coronel Durati, Las Palmas y General Pinedo. Esas son las 23 localidades que tienen una tasa de incidencia en los últimos 14 días que superan 150 contagios cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué implica? Implica que nosotros adoptaremos 3 decisiones o una decisión dividida en 3 grupos. Primero y principal, a las localidades que superan los 150 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aplicaremos lo que denominamos escuelas con restricciones. Esto es, se seleccionan las localidades y en virtud de ello se establece una revisión cada semana. Se observa la evolución de los casos y a partir de ahí se instrumentan las restricciones. Bueno, ¿cuáles son las restricciones? Por eso nosotros vamos a ahora divulgar por separado el decreto, los anexos y a su vez los detalles para no confundir a la opinión pública ni a la ciudadanía. Pero lo importante es que las restricciones tienen que ver con la asistencia presencial conforme al artículo 386 del Consejo Federal de Inversiones. En ese sentido, la resolución Consejo Federal de Educación. En ese sentido, esa resolución lo que establece es que las poblaciones escolares que por distintos factores no hayan podido mantener su continuidad pedagógica, los niños, niñas que se encuentran actualmente matriculados en la sala de 5 años a nivel inicial y en el primer ciclo del nivel primario, los y las estudiantes de ciclo básico del nivel secundario, los alumnos y las alumnas con discapacidad que no forman parte de los grupos de riesgo,
y los demás grupos tendrán acompañamiento virtual a través de la plataforma ELE y otros entornos virtuales de aprendizajes, y la creación de aulas propias en ELE será obligatorio. O sea, lo que nosotros también dice que los docentes que no posean medios digitales conectados y deban cumplir su jornada laboral de manera remota, deberán asistir al establecimiento educativo usando las herramientas disponibles. Conclusión. Para el sistema educativo, 23 localidades tendrán lo que se denomina escuelas con restricciones. 46 tendrán claramente escuelas sin estas restricciones, pero se dividen en escuelas con presencialidad mínima cuando haya escuelas con más de 3 burbujas en casos activos simultáneos y escuelas con potencialidad cuidada, que es el resto de las localidades, y escuelas incluyendo establecimientos rurales. Para hacer una síntesis muy clara, digo, principio general, presencialidad en las escuelas rurales. En todas las escuelas rurales, presencialidad. En las escuelas urbanas, dividir las 23 localidades con tasas de incidencia de 150 contagios para más de 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que enuncié precedentemente, ellos, escuelas con restricciones. En 46 restantes, efectivamente, escuelas con presencialidad cuidada, tal cual las recomendaciones del Consejo Federal de Educación. Es decir, como actualmente se están impartiendo las clases. Y si en el devenir de los acontecimientos de la presencialidad se identifican escuelas con más de 3 burbujas, con casos activos en simultáneo, se recurre a la modalidad de escuelas con presencialidad mínima. ¿Está claro? O sea, concretamente, escuelas rurales, presencialidad. Escuelas urbanas, clasificamos en las 23 que tienen tasa de incidencia más elevadas y las 46 que no lo tienen. Las que tienen más elevadas, escuelas con restricciones. Las que no tienen tasa de incidencia elevada, escuelas con presencialidad cuidada, tal cual ahora se está educando. Todos los detalles se publicarán con el decreto, con mensajes claros, específicos, y la ministra Daniela Torrente, junto a su equipo, mañana hará otra conferencia de prensa explicando los alcances y los detalles y obviamente impartiendo las instrucciones correspondientes a los directores regionales y a todos los docentes de las distintas modalidades. Dicho esto, lo que quería transmitir por último es lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer un análisis respecto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del contexto epidemiológico en la República Argentina, en el mundo y particularmente en nuestra provincia del Chaco. ¿Cuáles son efectivamente nuestras amenazas? ¿O cuál es nuestra principal amenaza? El colapso sanitario. Quiero transmitir lo siguiente. Hoy la provincia del Chaco tiene 2.500 casos activos, prácticamente. Si dividimos en las últimas 57 semanas la tasa de evolución de la clasificación entre casos leves, moderados y críticos, usualmente el comportamiento era que el 90% de los casos eran leves. Por lo tanto, requerían o internación domiciliaria o eventualmente internación comunitaria, pero nunca hospitalaria. En cambio, los pacientes denominados moderados o críticos tenían que recurrir a lo que se denomina capacidad instalada de camas COVID del subsector público y privado o asistencia respiratoria mecánica. Antes del plan de vacunación, la relación era 90-10. 90 leves, 10 moderados o críticos. Después del plan de vacunación, hemos observado una tendencia de reducción del caso de moderados y críticos, en virtud del impacto que la vacuna tiene. Por lo tanto,
Nosotros tenemos hoy una capacidad instalada del sistema sanitario, público y privado, que equivale a 115 camas COVID con asistencia respiratoria mecánica y 360 camas COVID para atender efectivamente los casos moderados o críticos del contagio. Muy bien. Si nosotros proyectamos el número de activos por el 10%, deberíamos tener 250 pacientes internados. Y tenemos 121 a 125. Ahora bien, hay que verificar esa tendencia. Por lo tanto, la amenaza del colapso sanitario siempre está latente. Si uno ve, tomamos nosotros Castelli, Saspeña, tomamos las camas de los distintos hospitales, tomamos pediátrico, tomamos Perrando, y efectivamente lo que nosotros tenemos que observar es que si aumenta el número de contagio, es probable que aumente el número de pacientes moderados o críticos que requieren internación. Y eso tiene un límite. Por lo tanto, es una amenaza. El colapso sanitario es una amenaza si aumenta sistemática y sostenidamente el número de contagios. Primera conclusión, pueblo chaqueño, pueblo argentino, tenemos una amenaza clara, que es el colapso sanitario. Lo estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una población más añosa, envejecida que la provincia del Chaco, que es una población más joven. Esto quiere decir que ellos tienen población de más de 60 años, más que proporcional que nosotros. A su vez tienen una estructura de ingresos diferente, entre 8 a 10 veces más de ingresos por habitante. Eso significa mayor empleo privado formal, implica obra social o prepaga, que son 600.000 que están en ese ámbito del AMBA. Y a su vez, lo que ha colapsado, en primer lugar, es precisamente la capacidad instalada del sistema sanitario privado, por una razón que tiene que ver con eso. Entonces, ¿una amenaza? Colapso sanitario. ¿Cuáles son las oportunidades que nos está dando esta pandemia? Primero, diseñar un sistema de administración inteligente del número de contagios, sostener una estrategia de concientización de carácter social para cuidarnos, con tareas y métodos de aprendizaje, y obviamente diseño del pasaporte COVID como un mecanismo que nos permita garantizar la inclusión dentro de una sola aplicación de si tuvo contagio, si está vacunado, si tiene síntomas, si hay un autotest permanente, con el objeto de verificar la evolución de síntomas por parte de la ciudadanía para tener un control de carácter colectivo. La amenaza está claro, colapso sanitario. Las oportunidades tienen que ver con administración inteligente del sistema de contagios y nuevos métodos de control de la pandemia. Pero a su vez tenemos debilidades y fortalezas. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Nuestras debilidades son claras y evidentes. Tenemos un cansancio de la población respecto a medidas restrictivas. Tenemos un agotamiento de los recursos humanos del sistema de salud, que han trabajado de una manera encomiable durante esta pandemia, sol y sombra, cuidando a nuestros enfermos. Tenemos un agotamiento de las fuerzas de seguridad y con grupos rebeldes que efectivamente no generan acatamiento a las decisiones emanadas de la autoridad competente. Pese a un gran esfuerzo de coordinación que tenemos con intendentes, comisiones de emergencia, agentes fiscales, jueces de paz, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Pero efectivamente, el cumplimiento estricto de las normas no es una evidencia notoria, sino muy por el contrario, cierto nivel de relajamiento en ese cumplimiento de normas por parte de la ciudadanía, producto de este agotamiento. En consecuencia, también debemos verificar una cuestión. Tenemos un cuadro de carácter social, económico y fiscal extremadamente preocupante. Nosotros sabemos que la restricción genera menor actividad y la menor actividad, menor recaudación. La menor recaudación, menor ventas para los comercios, los productores.
y eso afecta la estructura de ingresos, y eso afecta al empleo, afecta el ingreso disponible de las familias y afecta el ánimo colectivo de la ciudadanía. Nosotros somos absolutamente conscientes que efectivamente esto implica un nivel de impacto social que debemos admitirlo. También la discontinuidad pedagógica a partir del año 2020, producto de la interrupción del ciclo lectivo. Las dificultades para la provisión de vacunas. La República Argentina se sitúa dentro del 10% de los países que han accedido a vacunas. Hay un 90% que no han accedido de un flujo continuo y regular. A su vez, de 32 países en el mundo comparativamente, nosotros estamos en el 9º lugar respecto a la participación en la distribución de vacunas. Y obviamente, nosotros, a través del Gobierno Nacional, ha hecho un esfuerzo extraordinario el Presidente de la República y su equipo para maximizar la incorporación de vacunas. Porque está claro que la dicotomía es o vacunas o restricciones. Si no, la alternativa es, si no queremos restricciones, cuidados. Mientras, efectivamente, el plan de vacunación se aplique. De manera que nosotros tenemos que sostener que también estamos conviviendo con mayor circulación, por lo tanto hay mayores accidentes y como la vida continúa, hay múltiples patologías y el sistema los tiene que atender. Por lo tanto, la demanda de camas en nuestros hospitales fluye. En consecuencia, más accidentes, más circulación, más demandas en el sistema sanitario, adicionalmente a las demandas que esto tiene en la atención de esta pandemia. Al pueblo del Chaco quiero decirle el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud, las fuerzas de seguridad, pero el esfuerzo que hace el Estado. El año pasado casi costó 2.000 millones de pesos la pandemia. Este año va a costar más del doble. Más del doble. Cada vez que tenemos que comprar insumos, es necesario entender que 3 variantes cuestan para hacer un test 10, 15 o 20 dólares. Con lo cual se asignan esfuerzos extraordinarios en materia de recursos. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que tenemos debilidades y es necesario generar plena conciencia respecto a las fortalezas. Porque pareciera ser que hay grupos, hay intereses destinados solamente a decir que todo está mal. Pero es bueno remarcar las cosas que se han hecho bien y los avances que se han registrado de una manera sistemática. Primero, la República Argentina tiene un plan de vacunación. Segundo, ese plan de vacunación se aplica equitativamente en las provincias argentinas. Tercero, el incremento y la expansión del número de dosis está obteniendo un impacto favorable y positivo. Voy a dar el ejemplo de la provincia del Chaco. Nosotros tenemos un plan de vacunación anual de 21 vacunas. Tenemos un equipo extraordinario de vacunación. Podemos vacunar hasta 28.000 dosis por día. Nunca hemos aplicado porque obviamente planificamos los turnos conforme a la evolución del flujo de las dosis. Pero quiero decir lo siguiente. Tenemos identificados personas de más de 60 años. En ese contexto son 176.233 personas de más de 60 años. Pero tenemos cerca de 266.000 personas que son factores de riesgo. Y también quiero decirles a todos que desde el 29 de diciembre al 31 de marzo aplicamos más de 100.000 dosis, 105.000. Pero durante abril, con las perspectivas de lo que ingresará en esta quincena, es probable que lleguemos a más de 200.000 dosis aplicadas. Y es probable que durante el mes de mayo, conforme a este plan de provisión de dosis, Chaco vacune con una dosis por lo menos a todo el personal de riesgo y gran parte con la segunda dosis si efectivamente se cumple el plan de provisión. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que el impacto de la vacuna es extraordinario.
Puedo dar muchos ejemplos, pero le doy uno. Solamente los contagios identificados de quien se han vacunado, de acuerdo al reporte estadístico que nosotros tenemos, tuvimos contagios por el 0,5% con las 3 vacunas en promedio a los 33 días de aplicadas. 0,5% se han contagiado. Y hemos logrado la reducción de la mortalidad con un corte al 1 de abril de 93,8%. Esto identifica claramente que la vacuna es la solución para frenar los contagios y para disminuir drásticamente la mortalidad. Por lo tanto, una fortaleza, defendamos esa fortaleza. Tenemos vacunas, la estamos aplicando y por la característica de nuestra pirámide poblacional, Chaco, junto a Misiones y otras provincias del norte argentino, podrán cubrir más rápidamente su población de riesgo. En segundo lugar, durante el devenir de esta pandemia, con múltiples estudios y avances científicos, se han logrado obtener remedios. Por ejemplo, Misiones trabaja con ivermectina aplicada, pero nosotros hemos logrado resultados muy positivos, con alta efectividad en suero hiperinmune equino y también con la aplicación de plasma convaleciente sanguíneo para la recuperación de nuestros pacientes sobre la base de la detección precoz de la evolución de los contagios. Tercero, todo el personal sanitario está vacunado prácticamente. Cuarto, la curva de aprendizaje del personal médico, clínico y el personal sanitario ha sido extraordinariamente positiva. Múltiples cursos de capacitación, sistemas de capacitación por Zoom online, experiencia y desarrollo de nuestros trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, todos realmente han hecho un trabajo encomiable. También quiero destacar el tema del aumento de la capacidad instalada del sistema. Tenemos un hospital modular, hemos hecho ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura edilicia, hemos mejorado la infraestructura edilicia, pastillas 6, 9, 4, es decir, puedo decir y enumerar y enunciar una cantidad enorme de inversiones en distintos lugares. Hemos mejorado la infraestructura edilicia del sistema, mejorado la provisión de equipos de protección personal, mejorado la provisión de insumos, medicamentos y testeos. Hemos propiciado también que ese equipamiento incluya camas y, por supuesto, contrataciones de recursos humanos específicos para la pandemia. Sexto, el abordaje territorial del personal sanitario, de voluntarios para hisopados y procesamiento a través de nuestra red de 7 laboratorios nos permite tener más de 1.500 hisopados diarios, que es algo extraordinario. Y hemos superado los 200.000 testeos en la provincia del Chaco con un trabajo y una coordinación extraordinaria, lo cual incluye capacidad de albergue en hotelerías para aislamiento comunitario, seguimiento del aislamiento domiciliario vía 0800 y un equipo médico bien calificado, coordinando lo que es detectar, aislar y cuidar. Y a su vez, hemos diseñado y desarrollado sistemas inteligentes de circulación, precisamente para el otorgamiento de permisos, para el registro de la movilidad y la georreferenciación de los casos, porque eso es muy importante a los efectos de lograr un seguimiento inteligente de los mismos. Y a su vez, y por último, tenemos un sistema que identifica dónde están concentrados los casos, lo que se denominan clústeres, es decir, 6 contagiados alrededor de 200 metros, focalizamos y tenemos equipos de abordaje con las comisiones vecinales, con los vecinos, y a su vez también lo hacemos con los intendentes municipales y su georreferenciación. De manera que nosotros lo que hemos aplicado todo este tiempo es controlar nuestras fronteras con el río Paraguay y la hermana República del Paraguay en 83 kilómetros de distancia, de kilómetros de frontera, y eso implicó Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, lanchas, intendentes, 6 coordinados en el territorio junto a la Policía de la provincia. Hemos logrado los controles fronterizos de nuestros 9 controles fronterizos, el corredor sanitario Puente Chaco Corriente, el tema de los controles aéreos
de pasajeros provenientes de, en aviones, pero a su vez el control con la Dirección de Migraciones de todos los residentes chaqueños que viajaron al exterior y que vienen, y todos los extranjeros que vienen a la provincia. Conjuntamente también con el corredor sanitario especial para transporte de cargas de camiones y choferes provenientes de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y también Uruguay, a los efectos de evitar la circulación o la introducción de nuevas cepas de mayor contagiosidad relativa y mayor letalidad. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo encomiable. Por eso quiero agradecer al pueblo del Chaco por la paciencia, y a los intendentes por ayudarnos, y a los policías por ayudarnos, y a los agentes fiscales por ayudarnos, al procurador por ayudarnos, al Poder Judicial por ayudarnos, a los médicos por ayudarnos, a los mucamos, a los enfermeros, a los docentes, a todos, a los comerciantes, a todos los que tienen negocios, a los que realmente y por múltiples razones tenemos que observar con una preocupación. Hay actividades que por el riesgo de contagio lamentablemente es necesario restringir. Gracias por la comprensión, pero también pedirles disculpas porque esto tiene una característica mundial que efectivamente lo hace una pandemia devastadora en la humanidad. Pero también quiero transmitir esto. Japón, 1,4% de vacunación, y es Japón. Alemania tiene un porcentaje de vacunación inferior. A excepción de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña, en general los problemas de provisión de dosis de vacunas son extremadamente complejos, pero no cabe la menor duda que la vacuna es la solución. Y no cabe la menor duda que estamos en el epicentro de la pandemia a nivel de Sudamérica, liderando esta cuestión Brasil, pero a su vez estamos en un contexto altamente peligroso. Pero para finalizar, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Si no nos cuidamos, tenemos que apelar a restricciones para frenar la circulación. Si nos cuidamos, menor restricciones. Si no nos cuidamos, mayor restricciones. Segunda cuestión. Esto tiene que pensarse en 3 puentes. El primer puente es ahora hasta junio. Es el puente que permitiría la inmunidad de las personas con factores de riesgo. Estamos a mediados de abril. Necesitamos imperiosamente pasar esta segunda quincena, el mes de mayo y el mes de junio. Recordemos que la inmunidad está probada a partir de 14 días. De manera que más vacunas, más inmunidad, puente. Pensar el puente es pensar 60 días a 75 días. Entonces, hicimos un esfuerzo extraordinario durante prácticamente 13 meses. Hagamos un esfuerzo extraordinario en 75 días. Nos parece que es la mejor manera para decir, con este puente se irán reduciendo los contagios y la letalidad caerá abruptamente. Cuando finalice este primer puente, tendremos más vacunas y eso significará reducir drásticamente el nivel de contagios, como un puente entre junio hasta noviembre. Y cuando termine noviembre, con más provisión de dosis y regularización de la provisión, el mundo, la Argentina y el Chaco estará en el último puente para liberarnos de esta pandemia. Es triste y lamentable observar las múltiples realidades adversas de esta pandemia. Los niños, niñas, adolescentes que no pudieron reunirse con sus amigos ni estudiar, que perdieron conocimientos básicos. Las personas que murieron, que fallecieron, muchos nuestros amigos, conocidos, personas que gozaron y gozaban siempre de nuestro afecto. Pero por ser chaqueños nos duele profundamente, profundamente como nos duele la muerte de un argentino. La muerte de una empresa,
el cierre de una fábrica, un trabajador que se queda sin trabajo, un trabajador informal que vive del esfuerzo de levantarse todos los días temprano. Por eso hemos transmitido esta estrategia de restricciones limitadas, focalizadas, pero también apelamos al corazón de los chaqueños y chaqueñas. Ya nada entra por la razón, ahora entra por el corazón. Quiero convocarlos a una épica, a una epopeya, a ser un ejemplo para el pueblo argentino en los próximos 75 días. Cuidándonos. Apelo a los sindicatos y a los movimientos sociales. Siempre hay tiempo para protestar. Brindemos el ejemplo. Hagamos una competencia por el ejemplo. Cuidémonos, quedémonos en casa. No salgamos innecesariamente. El virus circula cuando nosotros circulamos. Cuando nosotros no circulamos, el virus no circula. Y el virus cuando circula, mata. La mayor solidaridad que tenemos como pueblo chaqueño es demostrar que somos capaces de defender y salvar la vida. Para salvar una vida no hay que circular, hay que cuidarse. Por lo tanto, si piensan en una protesta, piensen en 15 días, o en 30, o en 75. Nadie se va a morir si no protesta. Pero si circula el virus y ese virus daña a alguien, puede morir. Y eso implica también un grado de conciencia social y colectiva. Por lo tanto, apelación al corazón. Ya no vale nada la razón en estas circunstancias. Tomamos medidas microscópicas para tratar de efectuar el menor daño. Pero si somos capaces de cuidarnos nosotros con conciencia social, esto pasará. Y luego de que pase, nos fundiremos en un abrazo que tanto deseamos. Nos fundiremos en reuniones que implica recuperar el sentido de ese contagio de afecto que como pueblo nos merecemos. Pero hoy no lo podemos hacer. Por lo tanto, desde lo más profundo de mi corazón, chaqueños y chaqueñas, seamos un ejemplo para la Argentina y para el mundo. Hagamos de esta convocatoria una épica y que esta épica se transforme en un ejemplo y que este ejemplo implica abrazarnos todos cuando venzamos a la pandemia para decir, juntos fuimos capaces de salvar miles y miles de vidas. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la conferencia. Gobernador Jorge Capitanich, en un final casi poético, ¿no? Sí, Apelando sí. un poco a la emoción y al corazón, dijo. Bueno, indudablemente un gobernador que se ha mostrado muy cauto. Ayer Luis Obey, que integra este comité de seguimiento, dijo, vi un gobernador muy cauto, ¿no? Sí, y anunciando medidas que, la verdad, dentro de todo no ha modificado mucho lo que ya tenemos. Claro, exactamente. Bueno, en primer medida apeló a lo que es la adición al decreto de Nación, obviamente con algunas particularidades que tienen que ver con la provincia del Chaco. Primero, obviamente, empezó con la situación epidemiológica de la provincia, después fue enumerando cada una de las medidas y después, como dijo Guille, un cierre prácticamente apelando a lo emotivo más que a los números, ¿no? Que es por ahí lo que está faltando en esta pandemia, ¿no? Apelar más a la emoción o apelar más a la... Bueno, ya dijo, no la razón, sino más al corazón que en cuanto a números, ¿no? Me quedo también con la parte final a donde le habló a los movimientos sociales, ¿no? Sí, señor. El gran problema que hoy tiene la provincia de Chaco, o principalmente la ciudad de Resistencia, ¿no? Los piquetes a diario que han hartado a todos. Y no solo que han hartado a todos, sino que además ponen en riesgo la situación sanitaria. Que han hartado a todos y que han contagiado a muchos también. A muchos, exactamente. Bueno, dijo Capitanich, ya va a haber tiempo para protestar, nadie se va a morir si no protestan. Sí. Y habló de un plazo de 15 o 75 días como para poder pasar esta segunda ola. Claro, exactamente, sí, apelando obviamente a la responsabilidad de los movimientos sociales, de aquellos que son los cabezas de cada uno de los partidos, los punteros, por así decirlo. Y bueno, dijo, piensa en 15, 30 o 75 días para
volver a protestar. Vamos a ver si eso se cumple. Esperemos que sea una realidad en los próximos días, por lo menos para la ciudad de Resistencia, que es donde sistemáticamente se viola esto y en donde los piquetes proliferan, donde en cada una de las mañanas en el centro, ¿no? Pero donde además se ve, por lo menos lo que uno puede observar desde afuera, ¿no? Casi controles muy laxos a la hora o protocolos muy laxos a la hora de repeler las manifestaciones, ¿no? Hay un control muy duro, por ejemplo, en las fiestas clandestinas, que me parece perfecto, pero a su vez hay cierto permisivo, contactos muy permisivos para con ciertos dirigentes sociales que sitian la ciudad casi a diario. Sí, exactamente. Bueno, habló en la mitad del discurso, en la mitad de este mensaje, de las fiestas clandestinas, de lo que es también, por supuesto, la circulación nocturna, de lo que es el movimiento de gente, y dejó, obviamente, para el final, lo que tiene que ver con el movimiento de los piquetes o de los movimientos sociales, ¿no? En este sentido, bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Apeló mucho también a trabajar con la justicia, ¿no? Porque, a ver, hay que poner de todos, ¿no? Hay que poner tanto de la política, hay que poner de la sociedad, pero también la justicia no puede mirar para otro lado en un tema tan delicado como este, hablándole directamente a los fiscales o a los equipos fiscales para que actúen rápidamente, justamente para repeler estas manifestaciones, ¿no? Vamos a repasar en algunas placas, en algunos segundos, cuáles han sido las medidas, por si usted se está enganchando recién a esta edición especial de Noticiero 9 Federal, justamente los anuncios que ha hecho hace instantes el gobernador Capitanich para la provincia de Chaco. Había mucha expectativa por estos anuncios, así es que vamos a un poco repasar en limpio e ir explicando por ahí lo que hemos interpretado, al menos nosotros desde acá. Sí, o por lo menos lo más importante, ¿no? Bueno, algunos de los anuncios del gobernador Capitanich en la conferencia de recién. Este decreto adhiere al del presidente, es el decreto número 857/21 de la provincia del Chaco, que adhiere al 241 de Nación, Guille. Bueno, inducimos al teletrabajo y reducir la presencialidad. Esto, dijo el gobernador, es para el Poder Ejecutivo, pero se ha invitado al Poder Legislativo y al Poder Judicial a que adhieran también a estas medidas. Ayer hubo un planteo de los gremios judiciales para volver a la modalidad de este servicio de emergencia que se ha dispuesto en su momento, ¿no? El servicio de justicia de emergencia, pero bueno, eso lo tendrán que definir cada uno de los poderes. Claro, exactamente. En principio esto sería por 2 semanas, lo de la presencialidad, lo del teletrabajo y mínima presencialidad, dijo en obviamente el Poder Ejecutivo, pero también invitando al Legislativo y al Judicial. Bueno, ¿qué va a pasar con el tema de los eventos? No se permiten eventos en espacios cerrados, y en espacios abiertos hasta 20 personas reunidas, prácticamente lo que ya veníamos manejando en un principio, ¿no? Y el tema de los comercios, de 8 a 21 horas van a poder abrir los comercios. Reiteramos entonces el horario, de 8 a 21 horas podrán abrir los comercios. Bueno, pasamos a otra de las medidas, 50% de capacidad de personas en casinos. Este también era una de los pedidos, ¿no? También recordemos, los casinos, uno pasa por la puerta de los casinos, ve generalmente a personas mayores, ¿no? Esperando para poder ingresar. De 8 a 24 va a ser la actividad en restaurantes. Esto mucho no se ha modificado, es prácticamente lo que se venía trabajando, y luego van a poder continuar bajo la modalidad delivery, es lo que se ha anunciado. Por otra parte, restricción de circulación, la clásica alarma sanitaria de 22 a 6, actualmente hasta ayer era de 0 a 6, bueno, se ha adelantado 2 horas, esto va a regir todos los días de la semana de 22 a 6 horas la restricción de circulación. A menos que, obviamente, tengas un turno en algún bar o restaurante. Claro, el turno en el bar o restaurante va a poder permitir estar hasta las 24. ¿No? Exactamente. Que es el horario hasta el que pueden trabajar los restaurantes. Algo similar a lo que ya estábamos viendo, digamos, en las últimas horas, ¿no? Bueno, en cuanto a gimnasios, actividades deportivas, sobre todo en espacios cerrados, ¿no? Hasta el 50% de la capacidad del lugar. Esto ha hecho una salvedad, por supuesto, a las actividades deportivas en espacios no al aire libre, es decir, en espacios cerrados, así que apelan al 50% de la capacidad del lugar y por supuesto también a la división en horarios, ¿no? Por ejemplo, la división de horarios en los gimnasios,
como Sí. en algún momento se había hecho, después se fue perdiendo un poco esto, Sí, ¿no? sí. Pero en principio era así. ¿Te acordás que vos tenías un turno, bueno, voy a ir al gimnasio de 5 de la tarde a 6 de la tarde, Sí, y no te sí. podías mover de ese horario? Bueno, ahora será prácticamente parecido. Bueno, el tema de gimnasios era un fuerte pedido también de que no los cierren, Claro. ¿no? Como ha ocurrido en otras provincias, o de hecho acá en Chaco, en otras localidades, Villa Bertet, por ejemplo, o Machagay también, Machagay, sí. en localidades que han decidido cerrar los gimnasios por 15 días. Repetimos, estas medidas son en principio por 15 días y había muchas dudas y expectativas por lo que iba a pasar con las clases. De hecho hubo, y la lectura que uno puede hacer es un Capitanich que se diferenció al presidente Alberto Fernández al hablar del tema clases y del tema del personal de salud, ¿no? Sí, fueron las Recordemos, dos grandes diferencias. Sí, Alberto Fernández se lanzó hablando de un relajamiento del sistema de salud, una frase sin dudas desafortunada que ha generado repudios de todo tipo. Bueno, en este caso el gobernador agradeció al compromiso y al trabajo que están haciendo el personal de salud. Sí, exactamente. Personal de salud y personal de seguridad fueron las dos primeras fuerzas, ¿no?, que estuvo allí agradeciendo Capitanich. Bueno, dando un claro mensaje de que una de las prioridades, por lo menos para la provincia del Chaco, es la presencialidad de las clases. Obviamente no se va a poder hacer en todos los lugares, ya vamos a ir repasando lo que anunció el gobernador, porque, a ver, el tema de las clases es un capítulo totalmente aparte al resto de las medidas, porque hay muchas personas y muchas familias chaqueñas y chaqueños pendientes de lo que va a pasar con las clases, y por supuesto también es... imagino, ¿no?, para el gobierno provincial ha sido la decisión más difícil de tomar en cuanto a decir, bueno, ¿qué hacemos con las clases?, ¿no? Claro. Seguramente habrá sido lo más complicado de resolver para el gobierno, es por eso que se han dispuesto medidas especiales, que ahora en un segundo nada más vamos a repasar, y adelantando también que mañana domingo va a haber una conferencia de prensa exclusiva de la ministra de Educación de la provincia, Daniela Torrente, para explicar el sistema de clases. Claro, es un poco complejo, ¿no? Porque se dividió la provincia en dos prácticamente. Localidades que superan la cantidad de 150 casos por cada 100.000 habitantes son consideradas críticas y en esas localidades va a haber restricciones. ¿Qué tipo de restricciones se van a aplicar en cada uno? Lo sabremos mañana en realidad. Uno puede creer que, bueno, no va a ser la modalidad presencial o se va a reducir la modalidad presencial, pero ¿cuáles son las 23 localidades en donde la situación es crítica? Son estas que estamos viendo allí en imágenes. Colonia Popular, General Capdevila, Napenay, Campo Largo, Colonias Unidas, Basail, La Tigra, Presidencia Roque Sáenz Peña, Presidencia de la Plaza, Villa Ángela, Barranqueras, Colonia Benítez, Pampa Almirón, La Cleotilde, La Leonesa, Los Frentones, Las Palmas, la Ciudad de Resistencia, Fontana, Coronel Dugrati, Las Palmas, General Pinedo y San Bernardo. En principio serían estas 23 localidades que ya vamos a descubrir mañana en la conferencia, pero a priori lo que dieron a entender es que la asistencia presencial no va a ser posible en estas 23 localidades. Y el resto que va, bueno, todo el área metropolitana, excepto Puerto Vilelas, está en situación crítica, si es que acá las clases van a tener cierta restricción, ¿no? De acuerdo a lo que ha dicho Capitanich. Y hay otras 46 localidades que van a seguir con la modalidad, la bimodalidad, presencial y modo online o clases virtuales. Exactamente. A salvedad de las escuelas rurales que van a continuar en toda la provincia del Chaco con presencialidad. Escuelas rurales es el único ítem que ha dispuesto el gobernador para que las clases sigan presencial, pase lo que pase. Exactamente. Bueno, creo que está Dayana en algunos minutos en nuestro móvil allí en las calles para ver, bueno, cómo ha reaccionado. Me dirá el director si la tenemos a Dayana en algunos segundos. Y también recordarles que pueden seguir esta transmisión, de hecho muchos lo están haciendo a través de Radio Nordeste, la radio del Grupo Linke, allí estamos también saliendo en vivo. Una pregunta que me surge es qué va a pasar con estos beneficios que ha anunciado el presidente para aquellas provincias que adherían al decreto. Uno puede esgrimir que esos beneficios llegarían también a la provincia del Chaco. ¿Por qué? Porque la conferencia Capitanich comenzó diciendo adherimos al decreto del presidente. Claro, exactamente. Y la adhesión al decreto, el provincial es el 857/21, adhiriendo al 241 de Nación. Así que uno
presume que esos fondos van a llegar, ¿no? Bueno, a ver si podemos volver a la placa de las escuelas para repasar, porque nos están viendo en toda la provincia y hay muchos padres muy preocupados para ver qué va a pasar el lunes con sus hijos. Estas son las 23 localidades consideradas críticas a donde el gobernador acaba de anunciar que va a haber ciertas restricciones. Escuelas con restricciones, dijo de manera textual. Son estas localidades donde, bueno, comprende el área del Gran Resistencia, excepto la localidad de Puerto Vilelas. Son localidades a donde el índice de incidencia de contagios es muy alto. Se habla de más de 150 contagios por cada 100.000 habitantes. Bueno, la ciudad de Sáenz Peña es una de ellas, sin dudas. Sí. Las grandes ciudades, en realidad, ¿no? Eso te iba a decir, sí. Hay localidades o municipios de primera categoría. Sí, excepto Castelli, que no lo veo allí. No está Castelli. Está Sáenz Peña, Villa Ángela, bueno, Resistencia, Barranqueras. Son localidades Charata importantes. Charata no está, exactamente. Villa Ángela, que ha tenido una explosión de casos en las últimas semanas, al igual que Charata indudablemente ha podido controlarlo, pero estas son las localidades de donde mañana domingo van a tener que estar muy atentos para ver de qué forma van a ser las clases o qué anuncios o qué detalles va a brindar la ministra de Educación de la provincia respecto a cómo va a continuar el ciclo lectivo. Reiteramos, estas medidas son por los próximos 15 días. Exactamente, sí. Y el resto de las 46 localidades de la provincia del Chaco harán una presencialidad parcial, ¿no? Como se venía dando hasta ahora, con un sistema de diferentes modalidades, ¿no? Presencial virtual en el resto de las localidades que no están tan críticas como sí en estas 23 que aparecen en pantalla. Bueno, vamos a repasar las anteriores placas también para ir mostrándolo y que la gente pueda estar informada de estas medidas. Sí. Un discurso que por ahí por momentos, y es la particularidad de Capitanich, a veces es difícil de entenderlo, estamos tratando y seguir el ritmo, ¿no? Y seguir el ritmo, estamos tratando de ayudar y clarificar un poco el mensaje que acaba de dar el mandatario, en donde, y fue seguido muy de cerca por la gran mayoría de los intendentes, ¿no? A través de webcam. Las pantallitas que usted veía allí al costado eran los intendentes y algunos funcionarios provinciales que estaban siguiendo el discurso, casi como un gesto político también. Sí, exactamente. Uno entiende que estas medidas se consensuaron con el resto de los intendentes. Claro, totalmente. Así como la provincia adhiere a Nación, bueno, intendentes adhieren a provincia también. No lo había Gustavo Martínez, no sé si estaba allí. Tenemos entendido que el intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, está en una actividad en estos momentos, en el Domo del Centenario. Muy bien, bueno, supongo que debe estar al tanto, ¿no?, de las medidas, porque habrá que ver si adhiere también a la totalidad de estas medidas. Recordemos que los municipios, como lo ha hecho de hecho Villa Bertet y Machagay, tienen también cierta independencia, ¿no?, a la hora de aplicar algunas medidas. Pero bueno, entendemos que el gobernador ha consensuado con todos o la gran mayoría de los intendentes para tomar estas decisiones. Ha tenido diálogos ayer durante todo el día con el comité de emergencia, con algunos gremios también, y ha tenido diálogo también con los jefes comunales. Repasamos placas de lo más importante que ha anunciado Capitanich hace minutos nada más. Bueno, allí vemos algunas de las medidas. Este decreto adhiere al del presidente. Bueno, se induce al teletrabajo y a reducir la presencialidad. Esto, reiteramos, es para el Poder Ejecutivo, y además se ha invitado a adherir al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Restará saber qué decide, por ejemplo, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, ¿no?, en acuerdo con el resto de los ministros, para saber qué va a pasar con los juzgados en la atención el próximo lunes. Las medidas son por 2 semanas, como lo decíamos, tal cual expresa también el decreto del presidente de la Nación. No se va a permitir eventos en espacios cerrados. Esto tiene que ver espacios bajo techo, podemos decir, no cerrados en el perímetro, sino espacios de interior. Y en el caso de espacios abiertos, hasta 20 personas reunidas. Atención a estos datos porque son muy importantes. Después le voy a pedir a Guido, más adelante, poner lo que ayer decía el jefe de la policía, ¿no?, que habló puntualmente de los eventos. Sí. Exactamente, hay que estar muy atentos a eso. Bueno, los comercios, ¿qué va a pasar con los comercios? De 8 a 21 horas, comercios de 8 a 21 horas. Y pasamos a la siguiente placa, ahora sí que está en pantalla, y tiene que ver con, bueno, por ejemplo,
el 50% de capacidad de personas en casinos, de 8 a 24 horas en restaurantes, restricción de circulación de 22 a 6 horas. Esto no se ha modificado, esto sigue igual. Antes de la conferencia del día de hoy estaba justamente la alarma de 22 a 6, a menos que tengas un turno con bar o restaurante, que podías hacerlo hasta las 24. Esto no se ha modificado, sigue igual. Bien, creo que está Dayana Miranda ya en contacto con nosotros en algunos segunditos nada más, mientras seguimos repasando las medidas que ha anunciado Capitanich hace algunos minutos. Decíamos la alarma sanitaria entonces de 24 a 6 del día siguiente. Gimnasios hasta el 50% de la capacidad del lugar, es decir, no se cierran los gimnasios, sí se está pidiendo que se extremen los controles de quienes concurren allí, el control interno, digo, de los propietarios de gimnasios, ¿no? Sí. Turismo suspendido, los tours y viajes de egresados también, y cultos hasta el 50% de la capacidad del lugar. Respecto a turismo, no habló por lo menos... No habló de la circulación interna. Interna, exactamente, de restricciones, aunque ya se había aconsejado que si uno podía evitar salir de la provincia, que lo evite, que no salga, que no vaya a otras provincias, porque la circulación viral, incluso de nuevas cepas, se está dando en otras provincias. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Corrientes, donde la situación es realmente muy crítica. Y en Formosa. Y Formosa, sí. Pero había viajes de turismo, por ejemplo, a Córdoba, donde hay nueva cepa, ni hablar de Buenos Aires, donde la situación es casi catastrófica. Claro, sí, ya afortunadamente los tours de egresados ya han vuelto a la provincia de Córdoba. Uno lo hizo el 10 de abril pasado y el otro el 11, así que tenemos entendido que ya no hay ningún tour de egresados, por lo menos fuera de la provincia. No habló de circulación interna, pero se apela obviamente a la responsabilidad de cada uno de tratar de evitar también los viajes entre localidades, ¿no? Porque vimos que hay localidades que tienen situaciones epidemiológicas diferentes y uno no quiere que una localidad que no está tan comprometida empiece a comprometerse justamente por viajes innecesarios, ¿no? De gente de una ciudad a la otra dentro de la provincia. Bueno, los cultos hasta el 50% de la capacidad del lugar, esto obviamente rige para iglesias, templos, etcétera. Y la tercera de las placas era la que estábamos repasando justamente con respecto a la presencialidad de las escuelas. De las escuelas. Me avisa el director, Carlos Insaurralde, cuando esté en nuestro móvil, la saludamos. Bueno, vamos. Dayana, muy buenos días. Está en las calles de la ciudad. ¿Cómo estás? Bueno, allí está viendo si hay alguien adentro. ¿No? Es el delay, es el delay. Te escuchamos, Day. Buenos días. Así es, buenos días, Guille, buenos días, Marco. Muy buenos días a todos los televidentes de Canal 9. 10 de la mañana, 6 horas en la República Argentina. Estamos en vivo aquí en la ciudad de Resistencia para N9 Federal, frente a Casa de Gobierno, en donde hace minutos nada más terminó el gobernador de hacer los anuncios. Recién hablaban ustedes puntualmente de qué va a pasar con las definiciones en cada uno de los municipios. Bueno, ya se los vamos a contar. También atención, porque hay definiciones de parte del sindicato docente, de uno de ellos puntualmente. Pero vamos a mostrar con imágenes cómo está la calle de Resistencia ahora, al menos en esta esquina, en Casa de Gobierno, una de las esquinas más transitadas de la ciudad de Resistencia. Una de las definiciones que tiene que ver con la situación docente aquí en la ciudad, en la provincia del Chaco. Recuerden ustedes que el gobernador anunció una continuidad de clases presenciales en algunos establecimientos educativos y fundamentalmente en las escuelas rurales. Pero en otras localidades, poco más de 20 son, en donde se va a realizar una readecuación de cómo se van a llevar adelante las clases. En principio, desde CITECH Federación confirmaron que ya están reunidos todos los gremios para poder definir qué medidas van a adoptar desde los sindicatos. Habrá seguramente alguna pronunciación en la jornada de mañana, después de que la ministra Daniela Torrente haga el anuncio pertinente de cómo van a trabajar las escuelas, pero lo cierto es que en estos momentos, al menos Federación CITECH está reunida para analizar si estas medidas anunciadas por
el gobernador de la provincia del Chaco ameritan o no una medida de fuerza, es decir, un paro de actividades, la paralización de las actividades. Recordemos que el Frente Gremial Docente, hace algunas semanas atrás, había solicitado la suspensión de las clases presenciales y volver a la modalidad virtual, tal y como había ocurrido el año pasado, porque había un incremento de contagios, según lo decían. Sin embargo, después de estos anuncios del gobernador, está trabajando Federación CITECH, están reunidos los integrantes de ese gremio para definir cuáles van a ser las medidas a seguir. Se espera de todos modos el anuncio de la ministra de Educación, Daniela Torrente, mañana domingo. Por otra parte, desde los municipios, en las localidades del sudoeste, estaban aguardando la información, el decreto, las medidas que iba a llevar adelante el gobierno de la provincia del Chaco y en base a ello adherir o no. Recordemos que ya varias localidades, como por ejemplo Machagay y Villabertet, tomaron determinaciones de ciertas restricciones atendiendo a la situación sanitaria que estaban atravesando en ese momento y fueron mucho antes del anuncio del presidente de las medidas allí en Buenos Aires, en Capital Federal. Lo cierto es que en Sáenz Peña, según nos indicaron, también estaban aguardando lo que anunciaba el gobernador de la provincia del Chaco. Recordemos que hace algunos días atrás el secretario de Municipios de la provincia del Chaco estuvo recorriendo algunas localidades y se reunió con varios intendentes, entre ellos el intendente de Sáenz Peña, el contador Gerardo Cipollini. Por otra parte, desde el municipio de Resistencia informaron que el intendente Gustavo Martínez no emitirá declaraciones, al menos durante la jornada de hoy, sábado por la mañana, porque tal y como lo decía Marco recién, está realizando una actividad. Sí nos anticiparon que posiblemente el municipio de Resistencia adhiera a las medidas provinciales y eso lo definirá próximamente el secretario de Gobierno Municipal, junto con el intendente Gustavo Martínez, y también en conjunto con los demás integrantes del Gabinete Municipal de Resistencia. En minutos vamos a hacer una nueva salida desde otro punto de la ciudad de Resistencia. Hay mucho movimiento, la verdad que el anuncio del gobernador fue un poco más temprano de lo que por ahí se esperaba y es por eso que seguramente algunas personas todavía estaban esperando hasta el mediodía para definir a ver qué medidas se iban a tomar. Pero bueno, lo cierto es que, como recién les decía, estamos en vivo aquí desde Casa de Gobierno. En minutos regresamos. Ahora 18 grados la temperatura aquí, la verdad que está muy agradable el día. 10 de la mañana, 11 minutos en estos momentos. Volvemos a estudios y ya regresamos aquí en vivo desde algún otro punto de la ciudad. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Está linda la mañana. Sí, sábado, la verdad que sí, le pegaba el sol de frente. Sí, estaba... sí. Aparte ahí no hay un solo árbol al frente. No. La otra vez me tocó también hacer una nota ahí, es bastante fuerte. Imagínate en verano haciendo notas. Claro, no. Es loable el trabajo. ¿Tenés información del transporte? Sí, hay un ítem que habíamos por ahí o no estábamos dejando de lado, que es el tema del transporte, porque hay muchas personas que están obviamente allí pendientes de lo que va a pasar con el transporte público, por ejemplo, de 6 a 22 horas. De 6 a 22 horas Bien. Entonces va a ser el transporte público con el 100% de la capacidad del transporte, pero todos sentados, no se podrá ir parado, esto ya se lo ha dispuesto Claro. hace unos días nada más, pero el horario va a continuar entonces de 6 a 22 horas de transporte público, sobre todo en el área metropolitana, capacidad de 100% para las unidades, pero todos sentados y dándole prioridad obviamente al servicio esencial, teniendo en cuenta que los tres poderes del Estado seguramente se van a adherir a la virtualidad y a la prácticamente nula presencialidad en los trabajos, ¿no? Bien. Bueno, disculpen que estamos con los teléfonos, es que estamos recibiendo información que nos va llegando para poder compartir con todos ustedes. Vamos a compartir, Marco, audiencia, a toda la gente que nos está siguiendo en el norte argentino y en Radio Nordeste, lo que ayer decía en Radio Nordeste justamente el jefe de la policía, respecto a cómo van a ser los controles de fiestas clandestinas, la bajada de línea
del Ministerio de Seguridad es: hay que ser duros con las fiestas clandestinas. De hecho, ayer hubo 54 jóvenes detenidos, ¿no? Sí. En una fiesta que se estaba llevando a cabo en pleno centro de la ciudad de Resistencia a las 6 de la mañana, frente al casino, ¿no? De jueves para viernes encima. Jueves para viernes, claro, como si no hubiese pandemia, claro. ¿no? Bueno, nadie labura. y bueno, viste que los jóvenes por ahí no Sí, laburan y faltan a clases, qué sé yo, la verdad es que es Era un inentendible. comentario que me hacían muchos. Sin dudas. Bueno, se van a pedir órdenes de allanamiento por teléfono. Ya se habló con el Ministerio Público Fiscal para que los fiscales de turno, principalmente la doctora Griffith Barreto, que es la fiscal que está a cargo de todas las causas referidas a la violación de las restricciones, que estén despiertos básicamente a la madrugada. ¿Para qué? Para que si hay que pedir, o jueces de garantía también, si hay que pedir una orden de allanamiento se los pueda autorizar vía teléfono. Señora fiscal, llaman por teléfono: tenemos acá una fiesta, no podemos entrar, nadie nos atiende, pero sabemos que adentro hay una fiesta, necesitamos una orden de allanamiento autorizado. Van a entrar a las fiestas. Allí van a secuestrar lo que puedan secuestrar: bebidas, equipos de música, la recaudación, si son eventos, porque sabemos que hay fiestas privadas donde cobran entrada y donde hay barras y donde se comercializa bebidas. Se va a secuestrar absolutamente todo. Esto es lo que decía ayer, por ejemplo, el jefe de la policía de la provincia de Chaco. Y además, si hay grupos musicales actuando, le van a secuestrar los instrumentos musicales. Sí, Medidas duras y polémicas. Claro, exactamente. Y si hay, por ejemplo, equipos de DJ, también van a ser secuestrados, al igual que las luces, parlantes, todo tipo de instrumento que esté proliferando o que esté animando, entre comillas, la fiesta, va a ser secuestrado, ¿no? Así que equipos musicales, si hay banda, equipos de DJ, parlantes, luces, bebidas, conservadoras, todo será secuestrado. Esto se suma a lo que ya se había anunciado de los cortes de luz y agua. Claro, a los eventos. Bueno, se van a bloquear cuentas bancarias. Guille, con respecto al tema de la energía, hay me decían, muchas fiestas, la gran mayoría, que funcionan con grupos electrógenos. Ah, mira vos, se la ingenian. Claro. Sí, obviamente, se la ingenian. Así que se van a secuestrar también los grupos electrógenos. Qué locura, realmente, ¿no? Que se tenga que llegar a esto por la irresponsabilidad. A ver, uno no dice que se puedan juntar 10 personas a celebrar un cumpleaños, pero teniendo los recaudos necesarios y pudiendo cumplir con los protocolos, no podés hacer una fiesta de 2000 personas. No, es una locura. Es una locura realmente. Y el trabajo que tiene que hacer la policía es realmente loable, porque tienen que estar arriesgándose muchas veces a la presencia de empresarios, muchos de ellos inescrupulosos, a los hijos de muy reconocidos pibes y pibas de la ciudad de Resistencia, de la provincia de Chaco, que dicen: yo soy hijo de... Tienen que estar aguantándose y soportándose todo eso, ¿no? Así es que, por favor, la responsabilidad de los padres, los padres tienen que tener también un control sobre sus hijos, si no, esto ya realmente va a ser una cosa que no se puede controlar. Sumado a que Chaco afortunadamente no tiene aún en circulación la nueva cepa, que ataca principalmente a la juventud. A los jóvenes. Bueno, volviendo a lo que decía el jefe de la policía ayer, el comisario Ariel Acuña, se van a bloquear las cuentas bancarias si hay pago por Postnet, ¿no? Hay mucha venta de entradas y en barra también de bebidas que se compran con tarjetas de débito, Mercado Pago, todo lo que conocemos, los medios electrónicos. Bueno, se van a secuestrar los Postnet y se van a bloquear las cuentas bancarias de ser necesario. Para eso ya se habló con gente del nuevo Banco del Chaco, para avanzar en un bloqueo de cuentas de ser necesario. Todo eso hasta que paguen la multa por violar la restricción, ¿no? Claro. Le habíamos preguntado también sobre la intervención de fuerzas federales y fuerzas federales que también se generó mucha polémica por el anuncio del presidente Alberto Fernández. Bueno, acá en Chaco no van a intervenir las fuerzas federales, por ahora. Claro. Por ahora. Exactamente. Sí, va a quedar supeditado a la policía de la provincia del Chaco, que, bueno, lamentablemente, como desde el inicio de la pandemia, el camino o el trabajo de la policía de la provincia se ha bifurcado en dos, ¿no? Uno es, por un lado, los delitos, que ya venía siendo el trabajo habitual de la policía del Chaco y que lamentablemente sigue creciendo, y por el otro lado, el tema ahora de cuidar a la ciudadanía con respecto a la pandemia. Así que ya la policía tiene desde hace más de un año prácticamente ese doble trabajo, esa bifurcación
entre delitos y delincuencia y o prevención de delitos y delincuencia y también prevención por coronavirus. Cuidar a los pibes, ¿no? Exactamente. A y a los todos. Pibes y grandes también. Claro, no, porque hay muchas fiestas que hay gente fiestas grande también. De grandes, sin duda, es muy cierto. Bueno, y por último, creo que había quedado allí un ítem de lo que había mencionado el jefe de la policía respecto a que se va a notificar, porque hasta ahora se estaba notificando el acta de infracción solo a las personas que alquilaban los locales, es decir, quien estaba a cargo de la fiesta, ¿no? Bueno, ahora se los va a notificar de la infracción al que alquiló el local, sí, pero además al propietario del local. Así claro, es que los propietarios de quintas, quinchos, lugares con pileta que no estén habilitados, se los va a notificar de la infracción al propietario y al inquilino. Así que habrá que estar atentos, Sí, a no hacerse los distraídos, a no decir, yo no sabía, porque esto también fue anunciado por el jefe de la policía el día de ayer y bueno, lo estamos dando a conocer en estos momentos. Son 15 días que se piden, 15 días de extremo control, porque la situación, si bien en Chaco no es crítica, podemos ir a una situación crítica, como sí, lo están atravesando lamentablemente algunas provincias de la República Argentina, sin ir más lejos. Nos están consultando el tema de educación, vamos a reiterar la plaquita en algunos minutos, pero aclararles que mañana domingo... No especificaron la hora. No especificaron la hora. Bueno, esta conferencia de hoy se ha cambiado de hora. Sí, varias veces. Estaba prevista en un principio para las 11 de la mañana, después se adelantó a las 9:30 de la mañana sí, y finalmente el horario previsto, que fue el de la conferencia real, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, sí, ¿no? Y comenzó 9 y piquito. Y comenzó 9. Bueno, mañana domingo va a hablar la ministra de Educación, Daniela Torrente, para dar detalles de cómo va a ser el dictado de clases. Porque hay mucha incertidumbre respecto sí, hay al muchas tema muchas dudas con respecto al tema de clases. Nosotros estuvimos tratando de clarificar un poco el mensaje del gobernador recién con alguna de las placas, cuáles son las localidades más críticas, cuáles son las localidades en donde se va a seguir con una presencialidad mixta. Lo único cierto de las clases es que las escuelas rurales van a seguir con clases presenciales. Eso es lo único claro en materia de educación que ha anunciado el gobierno. Después el resto con las localidades ya va a estar ampliando seguramente la ministra de Educación, Daniela Torrente, mañana en la conferencia de prensa, que seguramente será en horas de la mañana en la Casa de Gobierno. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente. Bueno, Noticiero 9 Federal, edición especial. Vamos a la calle. Volvemos a la calle, sí. Dayana Miranda. Está Day allí. ...10, 20 minutos en la República Argentina. Gracias, chicos. Estamos en la peatonal, plena peatonal de Resistencia. Vamos a compartir con ustedes un poco de imágenes de cómo está en estos momentos la ciudad de Resistencia. Circulación casi normal, en esta nueva normalidad, ¿no?, de la pandemia, en el marco de la pandemia. Todas las personas, en su gran mayoría, utilizando el barbijo. Recordemos que es obligatorio. Aquellos que no lo hagan podrán ser pausibles de sanciones económicas que van de hasta los 5.000 pesos. No sé si la gente ya se enteró de los nuevos anuncios del gobernador de la provincia del Chaco, que fueron esta mañana, que lo estuvimos transmitiendo nosotros y que por eso estamos compartiendo este noticiero especial. Pero bueno, lo cierto es que así está Resistencia ahora. La verdad que, como ustedes recién lo decían, es una jornada muy agradable, una típica mañana otoñal aquí en Chaco. Mucha circulación de personas, no tanto, todavía es temprano, pero sí lo cierto es que este es un poco el clima que se vive hoy sábado. Recordemos que hasta ayer había muchísimas expectativas y muchísima demanda de información de qué iba a anunciar el gobernador, si se iban a restringir o no actividades, qué iba a pasar con la actividad comercial, qué iba a pasar con las clases, fundamentalmente, si iban a continuar siendo presenciales o no. Lo cierto es que después de los anuncios del gobernador, la situación ahora en la ciudad de Resistencia al menos es esta. Vamos a ver si podemos dialogar con algunos de los peatones que están por aquí. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Conoció los anuncios del gobernador que realizó? No, la verdad que no. No. Lo único que espero que las clases sigan como están. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, allí estaba una de las ciudadanas que está transitando aquí por la peatonal de la ciudad de Resistencia.
Uno de los pedidos justamente de los padres, de los abuelos, de las recomendaciones de los pediatras, de infectólogos profesionales, que hablaban acerca de la presencialidad en las aulas, de lo importante que es para los niños continuar con las clases presenciales, y del daño que eso le provocaría a nivel emocional y también de volver a retroceder a una fase más restrictiva. Vamos a seguir compartiendo imágenes, caminamos juntos un poco la peatonal de la ciudad de Resistencia para poder también charlar con algunos de los que están por aquí circulando, realizando las tareas habituales que se realizan los días sábados, salir de compras, algunos revisando precios, otros simplemente paseando y algunos trabajando también, trasladándose de un lugar a otro, por supuesto. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Escucharon los anuncios del gobernador? No, justamente salimos a hacer compras y no escuchamos. No, después vamos a informarnos sobre eso. ¿Tienen hijos, nietos en edad escolar? Sí, tengo un hijo que va a la secundaria. ¿Le preocupaba si las clases continuarían siendo presenciales? Bueno, ese es todo un tema porque hay gente que sí que quiere ser presencial y otros que sigan siendo virtual. Lo que no quieren es que sea una mezcla de virtual y presencial. ¿Qué prefiere usted como padre? Me gustaría lo presencial, ¿sí? Muchas gracias. Teniendo los cuidados que se requieren, teniendo en cuenta la situación. Bueno, muchas gracias, buenos días. Allí estaba también otro vecino de la ciudad de Resistencia opinando, ¿no?, acerca de esta situación. Si les parece, chicos, volvemos a estudios. En un ratito nada más vamos a estar volviendo desde aquí, desde otro punto de la ciudad de Resistencia. 24 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana. Continuamos en vivo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Especial día sábado. Gracias, Dai. Gracias, Dai. 24 grados también es la temperatura actual. Sí, en exactamente. Resistencia, muy Sí, agradable. así es. Bueno, estamos recibiendo algunas preguntas, ya estamos cerrando esta edición especial de Noticiero 9 Federal. Respecto al Chaco Corrientes, sigue normal, Sigue por normal. lo menos Sí. No han anunciado nada en esta conferencia de prensa. Se va a poder circular el Gran Resistencia y el Gran Corrientes. Claro. Van a poder tener la circulación sin ningún tipo de permiso, solo con el DNI, ¿no? Y viajes al interior de la provincia también no ha habido modificaciones, solo que hay que tener el permiso de circulación si uno va a andar después de las 24 horas, Claro. si es esencial, claro. Exactamente, y se apela obviamente a la responsabilidad para no viajar tanto de localidad a Claro. localidad, algún viaje que se pueda postergar, que no sea tan necesario de localidades a localidades en el interior de la provincia del Chaco, que se eviten, ¿no? Obviamente para tratar de que una localidad que no esté hoy tan complicada, Claro. se vuelva complicada producto de contagios exportados de otros municipios. Bueno, información que acaba de llegar, 309 nuevos casos en la provincia de Chaco, es el último parte epidemiológico que acaba de dar a conocer, 309 nuevos casos en las últimas 24 horas en Chaco, los casos activos 2.531. Es Bien. lo que acaba de informar el gobierno de la provincia para la provincia de Chaco en el parte epidemiológico. Y les quería comentar también que está la posta de vacunación para mayores de 60 años. Mayores de 60 años tienen que concurrir en esta posta de vacunación móvil. En Barranqueras está en Castelli y Nicolás Rojas Acosta en la plaza. En Resistencia está en el Centro de Salud Cristo Rey, en Ruta 11, kilómetro 1008, de 8 a 12 horas. Todas las personas mayores de 60 años que no fueron vacunados con la primera dosis pueden concurrir allí para recibir la vacuna. Bueno, perfecto entonces. Me perdí lo que estaba por decir. Pasa que tenemos tantas cosas anotadas acá. No, con el tema de los cultos, los cultos nos estaban preguntando, el tema de las iglesias, 50% de la capacidad de los templos, así que obviamente reducido, ¿no? Claro. Por lo menos por 15 días. Bueno, nos vamos, creo que es todo lo que le podemos informar hasta ahora, es todo lo que se sabe, está informado de lo que tiene que saber, por lo menos hasta lo que ha trascendido. Hemos tratado de llevarle claridad respecto a esta conferencia de prensa que brindó el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Vamos a seguir informando en flashes informativos y por supuesto a través de nuestras redes sociales oficiales. Exactamente, también a través de www.diario21.tv durante toda la jornada para ampliar la información, Radio Nordeste 102.7 y 95.7. Apelamos al corazón de los chaqueños y ya no vale la razón, solo el corazón, dijo el gobernador.
para un libro. Sí, no, tremendo, ¿eh? Bueno, nos vamos. Qué poético. Gracias Marco, Insa, Gracias, Riva, Guille. Guido, Noni, bueno, todo el equipo, Dayana, Maxi en los controles, en el móvil, todo el equipo de Noticiero 9 Federal, la información lo requería y por supuesto estuvimos acá en vivo junto a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Y bueno, seguimos obviamente con la continuidad de la pantalla de Canal 9, con los programas locales que hay durante toda la jornada del día de hoy y por supuesto también durante el fin de semana, esperando también las definiciones mañana del Ministerio de Educación de la provincia, en donde habrá también conferencia. Muchas gracias a todos, buen fin de semana. Chau, chau.